Circuitos de alta tensión. Debido a que los tubos de rayas catódicos necesitan voltajes muy altos, deben de tener un circuito rectificador para elevar el voltaje de entrada de 240 voltios al nivel requerido. Acoplamiento anódico. Una vez que el haz es proyectada desde los cañones, es acelerado por un campo de alto voltaje. Este debe estar en el otro extremo del tubo y se aplica por medio de una placa aislada. Cañones. Un monitor en color, al igual que un televisor, tiene tres cañones rojo, verde y azul que están alineados al final del tubo. Yugo, formado por varias bobinas de tamaño considerable que producen potentes campos magnéticos. Estos varían rápidamente y así se logra el movimiento del punto fosfórico que produce la imagen. Rejilla de pantalla. Para asegurar que los cañones de electrones apuntan exactamente al lugar correcto de la pantalla, la superficie del tubo incorpora la rejilla. Fósforo de la pantalla. La imagen en color se compone tal como se muestra en el diagrama. De tres colores. En el cristal están depositadas varias sustracciones que alcanzadas por el haz de electrones emiten radiaciones de los tres colores. Haces de electrones. En el tubo hay tres haces de electrones, cada uno de los cuales excita un elemento de fósforo diferente para producir un punto de calor. Televisores o monitores. A razón de utilizar un monitor en color en vez de un televisor como terminal, se funde en que este solo funciona con una señal transmitida mediante una onda portadora de UHF, Ultra High Frequency. Esto significa que la señal limpia generada por el ordenador tiene que ser codificada, enviada a través del cable y decodificada a través. Mediante este proceso se recibe una señal sucia y por tanto se obtiene una imagen borrosa. Por otra parte, un monitor no necesita esta modulación y de modulación de la señal y la imagen producida será más limpia y precisa. Esto constituirá un descanso para la vista. Mucho texto al fin. La impresora de chorro de tinta, como su nombre sugiere, dispara un chorro de tinta a través de una boquilla que lo dispersa en gotas diminutas. A cada gota se le proporciona una carga eléctrica y luego atraviesa unas placas de deflectoras metálicas. La, la carga asegura que las gotas de tinta golpeen el papel según el diseño apropiado para componer el dibujo o texto sobre el papel. Elección de la impresora. Existen tres clases principales de impresoras para ordenadores personales, la matricial, la margarita y la térmica. El método de impresión más difundido es el matrical. Este consiste en una cabeza de impresión que contiene un grupo de agujas. Los caracteres se imprimen mediante las combinaciones de estas agujas. Estas agujas al golpear contra la cinta. El método matricial tiene la ventaja de que trabaja muy rápido y de que las impresoras son relativamente económicas. Sin embargo, como las letras y los números se componen de una serie de puntos, la calidad de impresión suele ser muy pobre. Por otra parte, las impresoras de este tipo son bastante ruidosas. Las impresoras matriciales son aceptables si se desea guardar borradores de lo que ha producido el ordenador. También pueden realizar gráficos y diagramas, ya que a la máquina le es imposible imprimir patrones, además de caracteres, pero necesitará una impresora diferente si lo que se desea es una impresión de gran calidad. Para obtener una calidad similar a la de las máquinas de escribir, ha de optar por una impresora margarita, así llamada porque utiliza una rueda con largos pétalos de aspecto parecido a los de dicha flor. En el extremo de cada pétalo hay una letra, un símbolo o un número para imprimir
Para imprimirlos, la rueda gira para alinear cada pétalo con un pequeño martillo de metal que impulsa sobre la cinta y el rodillo el carácter situado en el extremo del pétalo. La rueda margarita puede ser plástica o metálica. También puede sustituirse por otra provista de un tipo diferente para obtener distintas clases de impresión, al igual que si se tratara de una máquina de escribir cuyos tipos están dispuestos en una bola. Su principal inconveniente es que su funcionamiento es mucho más lento que el de las impresoras matriciales. Además, suelen ser más caras y no sirven para diagramas y gráficos, ya que para producir las diversas formas de un gráfico se necesitarían varias ruedas. La impresora térmica utiliza un papel sensible al calor. El cabezal impresor traspasa su calor el papel de modo tal que éste se vuelve negro en el área tocada, formando el carácter deseado. Su precio es razonable, pero el costo del papel, al ser especial, es mucho más caro que el corriente. También existen las impresoras láser que generan la imagen por imprimir mediante un rayo láser sobre una superficie adecuada. Luego un polvo fino negro o de color llamado toner se adhiere a la superficie y sensibilizada por el láser y de este pasa un papel. Luego por calor este polvo se fija el papel, dando por terminado la impresión. Otros tipos de Otros tipos de impresoras son las impresoras de inyección de tinta, donde la tinta es soplada directamente sobre el papel. A imprimir las impresoras por sublimación, que usan unas láminas de cera coloreadas que por calor se fijan al papel. Y las impresoras de películas gráficas, que mediante un rayo láser dibujan sobre película sensible, del tipo de las que usan los negativos fotográficos. Discos flexibles. El disco flexible nació en IBM y al inicio de la década de los 70 se introdujo en las computadoras de esta marca. Los discos flexibles floppy disk ofrecen ventajas en el campo de los ordenadores. Dichas ventajas consisten en capacidad de almacenamiento técnica, integridad de los datos y facilidad de uso. Floppy disk. Las memorias de masa utilizadas antes de la aparición de los discos flexibles por lo general presentaban bastantes problemas por su poca capacidad en en la memorización de la información. Asimismo, eran unidades en en la memorización de la información. Asimismo, eran unidades lentas en lectura y grabación. Con la evolución de los microprocesadores, el disco flexible ha permitido la introducción del concepto de memoria de masa a bajo costo y gran rapidez de lectura y grabación de los datos almacenados o que se dé o que se desean almacenar. En el disco flexible, el hallazgo y el direccionamiento de un dato son casi inmediatos. Dijimos que los discos flexibles poseen cuatro características importantes. Estas son motor de, trans- motor de transmisión, motor de gran precisión que hace mover la cabeza a través de la superficie del disco. Indicador, este LED indica que se le está dando acceso a la unidad del disco. Placa impresa analógica. Cable plano. La información se transmite y después la unidad de disco a través de este cable plano. Contiene 8 bits y otras señales de control. Cabeza de lectura-escritura. Lee y escribe la primera información en la superficie del disco. Eje de transmisión. Engancha el disco plástico y lo hace girar en el interior de su contenedor. Mecanismo de sujeción del disco conectado con el alerón de la puerta. Este mecanismo se coloca proporcionado
de palabras proporcionada al disco una ubicación exacta en el eje de transmisión. Capacidad. Tiene una considerable capacidad como soporte de información. Esto significa que aunque apaguemos la computadora, la información siempre queda a salvo, guardada en el disco. Con la aplicación de técnicas especiales de grabación se consiguen capacidades de memorización de un MB, 1 millón de bytes en los discos flexibles de 5 cuartos pulgadas o 1400 bytes. Grabación se consiguen capacidades de memoriación de 1 millón de bytes en los discos flexibles de cinco cuartos pulgadas o 1400 bytes, 1 KB de 1024 bytes en las unidades de 3 cuartos pulgadas. Fiabilidad técnica. El error de lectura o grabación se reduce a uno cada 109 accesos a la unidad. Integridad de datos se consigue con la técnica de leer después de grabar. Después que los datos son grabados en el disco, se comparan en el disco, se comparan con los originales si no coinciden. Se repite la operación de grabación, lectura o el sistema envía un mensaje al usuario. Facilidad de uso. No se presentan probablemente en el uso y manejo de los soportes magnéticos. Tan solo unas pocas precauciones para tener una cuenta. ¿Cómo es el disco flexible? El disco flexible está compuesto por material magnético depositado sobre un soporte circular de plástico muy flexible y contenedor protector, ranura de protección, sector, pista, agujeros de alineación, ranura del acceso. De buena calidad, el material magnético puede cubrir una o las dos caras del soporte. Este disco de Mylar, recubierto de material magnético, se introduce en una funda cuadrada de cartón y se cierra en los discos de 3 cuartos pulgadas. El cartón es reemplazado por una punta de plástico duro. La funda de cartón tiene 3 orificios pasantes, uno de los cuales cada uno cumple una función específica. El agujero central le permite a la unidad enmarcamiento. Arrastra Arrastre del disco una vez introducido en su interior. Cuando se ha introducido en la boca de la unidad de discos y en posición de trabajo, el disco flexible gira a una velocidad de 300 a 360 vueltas por minuto. Existen además una hendidura alargada que permite a la cabeza de lectura grabación acceder a la superficie del soporte magnético. El otro crítico, muy pequeño por cierto, es para la alineación de las cabezas de lectura, grabación. La función de la unidad de discos es la de hacer girar a floppy disk. Otra forma de designarlo es vía. Otra forma de designarlo es disquete. Es disquete en su interior a velocidad constante, así como proveer los medios para transferir los programas del disco al ordenador y viceversa. Esto se realiza a través de una o varias cabezas de grabación, reproducción. La cabeza grabadora reproductora puede moverse hacia adelante y hacia atrás sobre la superficie del disco mientras este gira. El disco está compuesto de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales se trata
Cada sector tiene una dirección. Cada disco nuevo, antes de estar apto para el uso, se formatea o sea, se realiza la inicialización de un disco. Esta operación se efectúa sobre un disco nuevo para grabar, para grabar en el mismo todo lo que servirá para su empleo sucesivo. Puntos de comienzo de los sectores en en la sectorización por software del disco o la creación del directorio. El directorio es un archivo especial que realiza la unidad del disco sobre el disquete, que actúa a modo de índice de todo el disco. La cabeza examina el directorio para decidir en qué sector se encuentra la información requerida o en qué lugar coloca nueva información información para guardar. Discos duros. Vamos al avance desde el primer sistema de almacenamiento de datos sobre el disco duro, el RAMAC 305, hasta nuestros días. Un sistema en evolución. Después de 5 años de la aparición de RAMAC 305 de IBM, en el año 1956 se introdujeron en el mercado contra otras unidades con capacidad de 3.65 megabytes. Con la introducción A inicios de la década de los 70 apareció una nueva tecnología a la que se le dio el nombre de Winchester. Las primeras unidades que utilizaron una tecnología fueron la IBM 3340 y posteriormente la 3350 y la 3310. Hoy en día ya existen discos duros de más de 2 gigabytes y 1 gigabyte y 1024 megabytes. En su primera versión se basaba en pequeñas discos duros de más de 2 gigabytes. En su primera versión se basaba en paquetes de discos sellados e intercambiables en el interior de los cuales se encontraban incorporadas las cabezas de lectura y grabación. Para problemas, las unidades tipo Winchester ha sido el cerrado hermético la cápsula para salvar su interior de la contaminación del aire externo. Tecnología Winchester. Estas primeras unidades de disco las siguieron otras unidades ya no desmontables y posteriormente las tecnología Winchester. La característica que diferencia estas discos es la siguiente: las cabezas de lectura a grabación vuelan a una distancia determinada con respecto a la superficie del disco. Entre los factores del disco. Entre los factores revolutivos se destaca la paulatina reducción de la altura de vuelo de las cabezas, consiguiéndose con ello una mayor densidad de información grabada en las superficies de los discos. ¿Qué onda? Vuelo y no tiene alas. La altura que mantiene las cabezas con respecto a la superficie magnética se llama altura de vuelo, ya que las cabezas dotadas de unos perfiles aerodinámicos vuelan por encima de los discos gracias al empuje del aire que arrastran los discos al girar. Al reducir la altura de la cabeza, pueden concentrarse en el flujo magnético la efec- para para efectuar las operaciones de lectura-escritura en una zona muy restringida, reduciendo con ello el área para grabar un bit. Así pues, cuanto menor sea la altura de vuelo, mayor será la intensidad de grabación por unidad de superficie. En general, para evitar riesgos y daños sobre la superficie de los discos, el aterrizar las cabezas se tiene reservada una zona de la misma superficie donde no hay que elaborar datos. No obstante, no existen problemas al apagarle la unidad si las cabezas aterrizan en una zona de datos, ya que la superficie está convenientemente ubicada para facilitar un buen contacto con con las cabezas. Sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento de datos mediante partículas magnéticas tuvieron su origen en los diseños del ingeniero danés B. Poulsen, quien construyó el primer registrador magnético. El mecanismo de Poulsen
Consistía en un cable de acero similar a una cuerda de piano, enrollado en espiral a lo largo de la superficie de un tambor. En contacto con el cable se encontraba un electroimán. La rotación del tambor hacía que el electroimán se desplazase por una varilla paralela del eje de de rotación del tambor. Cuando por el electroimán circulaba una corriente magnetizaba un segmento de alambre. El principal inconveniente era que la señal de magnetización era débil. Con la aparición de los amplificadores provistos de válvulas alrededor de 1920, la grabación magnética inició su desarrollo.